respecto a lo que usted me pregunta de inmunidad, una manera de medirla es con anticuerpos. A veces hay anticuerpos y cuando hay muchos anticuerpos, hay algunos que son neutralizantes, que neutralizan la entrada del virus in vitro en una cajita de Petri, y otros que no. Entonces al principio se decía que no alcanzaba con tener anticuerpos, había que tener anticuerpos neutralizantes. Pero hay gente que tiene anticuerpos y anticuerpos neutralizantes y también se enferma. Hay otro componente que es la inmunidad celular, los linfocitos. Entonces, habría que haber hecho test de inmunidad celular para ver si había una correlación entre la gravedad de la infección o la evolución y la cantidad de linfocitos T. Tampoco se hizo y tampoco es garantía. Y se lo explico por qué. Porque si usted ve gente que reactiva el herpes bucal o el herpes genital, y toma sangre, tiene 5 a 10.000 a veces de título de anticuerpos y tiene respuesta celular, y sin embargo la enfermedad vuelve. ¿Qué significa? Que inmunidad no es sinónimo de protección. Es necesaria, pero no es suficiente. Una persona inmunizada es porque produjo una respuesta celular o una respuesta humoral, o sea, anticuerpos en la parte líquida de la sangre, pero no siempre está protegida de la enfermedad. En algunas enfermedades, en muchas infecciones, hay un paralelo y puede ser un sinónimo, en otras no. Entonces, si solamente se medía en inmunoglobulina G cuando se estaba estudiando las preparaciones farmacéuticas, lo único que se podía decir es la inyección de tal preparación induce anticuerpos. La segunda dosis puede inducir anticuerpos a título más alto. La primera puede inducir anticuerpos neutralizantes, la segunda puede producir más neutralizantes in vitro y puede además producir una respuesta de linfocitos, respuesta celular. Pero por lo visto, ni los anticuerpos totales, ni los anticuerpos neutralizantes, ni los linfocitos son sinónimo de protección, porque gente que recibió 1, 2 o 3 inyecciones y tuvo respuesta inmunológica, se infectó y transmitió la infección. O sea, puede ser que la infección haya sido más leve por la inyección o por la cepa viral que se atenuó al circular en la población, o por los tratamientos que hubo, o por un nivel de inmunidad que algunos lo llaman de rebaño o inmunidad colectiva, que ha hecho que las cepas que seguían reinfectando a la gente que había recibido inyecciones eran menos virulentas. Pero todo eso hoy no se puede afirmar con los datos de la ciencia que están disponibles. Entonces, inyectar y producir anticuerpos es el inicio. Si los anticuerpos son neutralizantes, es un punto positivo para una preparación farmacéutica. Si además se inducen respuestas de linfocitos T, es otro elemento. Pero la única manera de saber que una preparación farmacéutica es una vacuna es la clínica. Si usted inyecta a 1.000 personas con la vacuna Sabin y el año que viene no hay polio, esa vacuna es eficaz. Si usted inyecta a 1.000 personas con preparaciones farmacéuticas que vengan de Rusia, de China, de Alemania o de los Estados Unidos, y al año siguiente hay gente infectada y hay gente que se enferma, la población no estuvo protegida. Esta preparación farmacéutica hizo que haya menos severidad en las personas que fueron a terapia intensiva, o que no hayan ido a terapia, o que la enfermedad sea más leve. Todo eso asociado a que a las cepas que fueron seleccionadas, que por ahí fueron más infecciosas pero menos virulentas, al buen manejo de la terapéutica. Entonces, hoy en día todavía no se puede afirmar que las inyecciones contra virus respiratorios tengan realmente la eficacia probada, orientan hacia efectos en ciertos grupos poblacionales. Lo mismo que lo que se llama vacuna antigripal. La vacuna antigripal protege de complicaciones severas de 30 a 60% de las personas vulnerables. Es diferente
de la vacuna contra el HPV o el papiloma, que sí mostraron estadísticamente que redujeron el cáncer de cuello, y la vacuna contra la varicela zóster, que disminuyó la gravedad y el número de personas que tuvieron zóster, o sea, culebrilla. Estos virus respiratorios, por ahora no hay alternativa, o no hay, perdón, respuesta que diga que las vacunas son clínicamente eficaces en toda la población. Son preparaciones que limitan las complicaciones en personas vulnerables, en personas con comorbilidades y en personas mayores. En los menores de 25 todavía no está ninguna prueba que haya mostrado que el coeficiente de beneficio-riesgo sea altamente significativo como para decir sí hay prueba absoluta de certeza. Todo eso todavía no se ha descrito de forma general. Son estudios aislados y todavía no lo podemos afirmar. Bien. Y ya que hablamos de las preparaciones farmacéuticas profilácticas, ¿qué se sabe si es que algo se sabe de los efectos adversos a corto, mediano y largo plazo? Los efectos generalmente de las vacunas aparecen a las 3 semanas, sobre todo en la gente joven. Los efectos trombóticos de las vacunas con vectores adenovirales también aparecen al cabo de algunas semanas, y los efectos cardiológicos como la miocarditis, pericarditis y miocarditis aparecen sobre todo en hombres jóvenes, más o menos entre 3 y 5 semanas después de haber recibido sobre todo la segunda o la tercera inyección. Con respecto a los vectores adenovirales, las trombosis aparecen también alrededor de 1 a 5 semanas después de haber recibido un adenovirus. Todo eso puede ir acompañado de mucha fiebre, de dolores musculares y de cansancio, porque los adenovirus pueden cruzar con otra infección adenoviral que la persona puede haber tenido y provocarle un síndrome inflamatorio bastante severo, generalizado. ¿Y del riesgo-beneficio según rango etario? Eso sí, está muy claro, yo ya lo expliqué. Ajá. En el rango etario es muy importante. A partir de los 70 el beneficio-riesgo es muy alto. En los menores de 25 todavía no se puede saber, y de 25 a 40 el beneficio-riesgo es límite en los no vulnerables. En los que tienen comorbilidades puede tener un efecto benéfico, en los demás no se sabe. Bien. Y en cuanto a los controles, de cómo saber qué hay en el frasco de cada una de ellas, las Sinopharm, las de vector viral y las de ARN mensajero. Sí, en la conferencia que hicimos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, usted me pregunta cómo se puede controlar. La autoridad sanitaria tiene que poder controlar. Ahora, fíjese que cuando hay virus vivo hay que poder tener toda una infraestructura para cultivarlo primero y ver cuál es la carga viral de la vacuna, cuántos virus de los que están ahí están vivos, porque si el virus no es replicativo no va a producir el antígeno que después va a inducir la respuesta de anticuerpos. Entonces, control de la carga de virus vivo en cada frasco, si realmente se ajusta a lo que es nominal, o sea, si el frasco dice que hay 100 unidades o 100 partículas virales o 1000, eso todavía no se hace en todos los países. Eso lo tiene que dar el laboratorio productor, pero la metodología no se desarrolla en los países que reciben vectores adenovirales al día de la fecha. Con respecto a los ARN mensajeros, que son 2 vacunas, los controles que hace el fabricante no siempre están indicando qué secuencia es la que se va a traducir. Y eso es por una cosa muy simple, es porque para poder fabricar una vacuna de ARN mensajero hace falta insertar una parte del genoma del virus en un plásmido. Ese plásmido es como una fábrica de ARN mensajero. Lo hace una enzima que se equivoca cada 1000 letras, quiere decir que los ARN mensajeros tienen letras diferentes y eso va a inducir producción de proteínas que pueden ser activas, inactivas o
proteínas que no tengan ningún tipo de utilidad. ¿Cómo controlarlo? La secuencia, no sé si tiene hoy mucho sentido. Lo que sí es importante es saber cómo controlar la replicación, perdón, sí, sería la traducción de ese mensajero en proteína spike. Número 1 y número 2, cuánta de esa proteína spike circula, si va o no va al hígado, porque aparentemente puede ir al hígado y producir lesiones, si va o no va al pulmón, y si va o no va al corazón, cosa que ya fue probada. Por eso que la proteína spike, cuando circula y va al corazón, produce una reacción inflamatoria típica de la miocarditis o pericarditis. Si va al cerebro, todavía no hay pruebas concluyentes. Sí hay en cuanto a los riesgos de embolia por fijación al receptor ACE2 del endotelio, que son las células que tapizan los vasos de todo el organismo. Por eso en piernas puede producir trombosis, ¿no? Puede producir trombosis inclusive cerebral. Algunas preparaciones farmacéuticas que producen cantidades de proteínas spike que circulan en la sangre y se pegan al receptor. Bien. ¿Y qué hay de cierto en que demasiadas dosis pueden molestar el sistema inmune? ¿Pueden perjudicar el sistema inmune? No lo sé. ¿Cuántas dosis? No sé, porque tampoco sé qué es lo que se necesita para proteger o no, y quién tiene que hacerse o no dosis repetitiva. La verdad no lo sé. Proteger o no proteger o alterar la función inmune tampoco lo sé, pero me parece que eso no es nada más que un ruido de algunos blogs. Ok, bien. Cierto es que hay anticuerpos que son, puede haber lo que se llama la curva en campana, o sea, usted puede producir una respuesta hasta cierto punto y a partir de cierto nivel de inmunización usted lo que está haciendo es bloquear la respuesta. Pero eso es un fenómeno in vitro que uno lo hace en la facultad con los estudiantes, donde puede mostrar que puede inhibir cierta respuesta inmune, pero no altera el aparato inmunológico en sí hoy en día con pruebas evidentes. Bien, entonces esto que se dice de que están aumentando los cánceres, y los cánceres le dicen de una manera que no me acuerdo. Usted me está hablando de lo que son blogs y yo de eso no quiero hablar. Bien, no se puede probar. Perfecto. No, usted está hablando de blog. Sí. Yo no hablo de blog. Sí. Bueno, cuando haya estudios clínicos y estudios científicos validados por colegas y comités de lectura... Hay estudios sobre ciertos genes. No hay ningún estudio. Bien. ¿Usted le parece que sí? Yo le digo que todavía no. Perfecto. Si no, lo sabríamos todos. Perfecto. Listo. Y una última sobre las pruebas PCR. En algún momento hubo una confusión porque el protocolo Corman-Drosten recomendaba hacer No sé qué es el Corman-Drosten yo. El protocolo en el que se basó la OMS. Bueno, recomendaba hacer la prueba a 45 ciclos, la PCR. Después había otros... No es 45, no es. Bien, entonces esa confusión que cada no laboratorio... hay confusión. Bueno, no hay confusión. ¿Cómo es? La PCR es Sí. una máquina que copia y da Sí. vueltas. Entonces, el primer ciclo yo copio de 1 hago 2. En el segundo ciclo 2, de 2 hago 4. En el tercero de 4 hago 8. Y puedo llegar hasta 2 a la 30. Sí. O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 500, 1000. Bueno, entonces, si yo quiero probar y lo hago 10.000 millones de veces y no me da nada, significa que hay mucha chance de que no esté ahí el virus. O sea, la PCR, ¿qué es un amplificador de una señal. 10.000 millones de veces, ¿a cuántas repeticiones? A 30 más 30, ok. Puede ser 30, 35. Bien. Quiere decir que cuando realmente hay un genoma viral, no el virus, pero un resto de virus, a los 20, 25, 28, 30, ya tiene que dar. Sí. Si da más de 30, habría que hacerlo de vuelta. Bien. Dos cosas, o volver a sacar la muestra, porque por ahí la persona no tomó una muestra que era representativa del tejido infectado, o no se extrajo correctamente el gen del virus que uno quiere amplificar, o el amplificador anduvo mal. Ok. Y teniendo en cuenta que hicieron test a la máquina de hacer chorizos, ¿se sabe qué tasa o qué probabilidad hay de que se contaminaran las muestras? No. No se sabe.
Se espera que no, sobre todo cuando se hacían test individuales. Cuando se hacen series de 80, esperemos que se hayan tomado todas las precauciones. Bien. Para ver que si 2 seguidos son positivos, controlarlo con la respuesta clínica. Bien. Los análisis no traían el umbral de ciclos, entonces uno no sabe cuando le dicen positivo o negativo a cuánto lo hicieron. Lo que pasa es que generalmente si es positivo tendría que ser inferior a 30 o a 35 ciclos. Pero si es a 34 o 35 habría que decir a controlar o a verificar en función de la respuesta de la clínica del paciente. Bien. Bueno, muchas gracias, profesor Goldsmith. Bueno, ¿está todo contestado? No, pero no importa.